Buenas tardes, doctora Rosa María del Pilar Forti Reaño. Mi nombre es Alondra Meldet Reyes Aronés. Ahora analizaré lo que es el caso de corrupción en el Perú, el Vacunagate. Pertenezco a la firma de abogados Alondra y Asociados con más de 15 años de experiencia en la defensa de los derechos fundamentales, justicia social en el Perú. Tenemos una amplia experiencia en casos de corrupción y de los crímenes organizados. Llevamos casitos como de Lavajato y también el caso de los cuellos blancos del puerto, consolidándonos como una firma reconocida a nivel nacional con excelencia jurídica y ética profesional. En esta oportunidad analizaremos lo que es el caso de corrupción del Vacunagate desde diferentes perspectivas, la jurídica, la filosófica, la ética, y también teniendo en cuenta las perspectivas de los filósofos. Definamos qué es corrupción. La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países y constituye un obstáculo para la vigencia del Estado de Derecho, socava las instituciones democráticas, la economía y fomenta la inestabilidad política. Un 52% de los peruanos menciona que el principal problema de nuestra nación es la corrupción. Estamos por debajo de Venezuela y de Bolivia, según el portal Transparencia Internacional. Ahora analizaremos el caso propuesto del Vacunagate. Durante la pandemia del COVID-19, las personas que estaban en primera línea eran los médicos. Ellos corrían grandes riesgos ya que enfrentaban con su vida a esta enfermedad mortal como el COVID-19. Sin suficientes recursos, vulneraban su salud. Y en este contexto se descubre que 487 personas, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, exministros, funcionarios y familiares, accedieron de manera irregular a vacunas que aún no estaban disponibles para la población. Estas dosis provenían de lotes adicionales entregados a la Universidad Peruano Cayetano Heredia y fueron usados clandestinamente fuera de los ensayos clínicos. Esto provocó una fuerte crisis política. Martín Vizcarra renuncia y asume el poder Francisco Sagasti como presidente de transición. Asimismo, el presidente Francisco Sagasti lamenta, ya que también está involucrada en esto la ex ministra Pilar Macetti, que en un momento negó, pero después lo afirmó. Y a este hecho se le conoce como Vacunagate y significó una grave vulneración de la ética, el abuso del poder y la pérdida de la confianza ciudadana en las autoridades en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria que estaba azotando a nuestro país. Dentro del aspecto jurídico, la normativa aplicable, vamos a analizar la Constitución Política del Perú, donde toda persona tiene derecho a la salud y a la igualdad ante la ley. La ley número 29459, la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, regula los ensayos clínicos y aplicación de vacunas. Toda persona tiene derecho a todo esto. El Código Penal peruano, en los artículos relacionados con la corrupción, que este fue un caso de corrupción, abuso de autoridad y malversación de las funciones, se mencionan los 5 delitos en que cayó el caso de Vacunagate. Concusión, artículo 382 del Código Penal. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Está tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Colusión desleal, el artículo 384 del Código Penal. El peculado por extensión, en los artículos 387 y 392 del Código Penal. Y el cohecho está tipificado en el artículo 393 del Código Penal. Ahora, ¿quiénes son los implicados? El expresidente Martín Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, su hermano, el ex viceministro de Salud Luis Suárez, la exministra de Salud Pilar Macetti, el ex canciller Elizabeth Astete y miembros del equipo negociador de la Cancillería con China. ¿Cuáles fueron las consecuencias? De hecho, se destituyó del cargo al expresidente Martín Vizcarra, posible, ha tenido su sanción, juicios pendientes, pérdidas de cargos o lo inhabilitaron. Políticas y sociales fue pérdida de confianza en las autoridades. De hecho, hasta la fecha, las personas, toda la ciudadanía, existe una desconfianza institucional. No confían
en una institución pública. Individuales, repercusiones para los implicados, libertad, su carrera profesional, su reputación, derechos afectados, como por ejemplo el derecho a la salud, la igualdad ante la ley. En el aspecto moral se vulneró la ética pública al privilegiar intereses personales sobre el bien común, se abusó del poder. Esto generó indignación y pérdida de confianza de las autoridades, dañó la percepción de transparencia. Ahora vamos a ver desde la perspectiva de los filósofos griegos. Tenemos como primer punto sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. ¿Qué nos dice Sócrates? Sócrates defendía que la virtud es el mayor bien del ser humano y que vivir justamente era más importante que la riqueza o el poder, hacer las cosas bien. Para él obedecer las leyes era un deber moral. Incluso si resultaban injustas, él decía, se deben obedecer las leyes aunque sean injustas, porque el orden social debía respetarse para no dañar a la comunidad. E incluso él dio un ejemplo al aceptar tomar la cicuta, se envenenó y murió porque él fue fiel a sus principios. Su pensamiento sentó las bases de la filosofía occidental y mostró que la ética y la justicia deben guiar la vida humana. Desde la perspectiva de Sócrates, el vacuna gay representa una injusticia, ya que los funcionarios actuaron por interés personal y no por el bien común, ¿no? Al acceder irregularmente a las vacunas, perjudicaron a las más vulnerables, a los médicos que estaban en primera fila. Muchos murieron, miren, no se priorizó, corrompieron su propia virtud. Entonces, el poder sin ética daña tanto a los líderes como a la sociedad, socavando la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado. Como siguiente punto tenemos la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón sostenía que el liderazgo debe estar en manos de filósofos sabios. ¿Por qué? Porque dice que ellos eran personas que podían gobernar con justicia y prudencia para el bien común. Él desconfiaba de la democracia, porque la democracia, según él, también había hecho que Sócrates muera, ¿no? Entonces, él decía, deben gobernar personas aristócratas, personas conocedoras de las leyes, ¿no? Ya que las personas que no conocen las leyes pueden derivar en corrupción e injusticia. Entonces, la única forma de evitarlo era pues que gobiernen personas preparadas, ¿no? Desinteresadas, de cargo, que no se corrompan con el tiempo, ¿no? Entonces, este caso Vacunagate refleja la crítica de Platón a la corrupción en la democracia, mostrando cómo funcionarios guiados por intereses personales traicionaron el bien común. Y así de esta manera debilitaron el Estado, ¿no? Y priorizaron ellos, sus propios, personalmente, y dejaron de lado a las personas más vulnerables. Ahora, como siguiente punto, tenemos sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Para Aristóteles lo más importante era la justicia como virtud central, ya que regulaba tanto el respeto a la ley y el orden social como las relaciones entre individuos, asegurando la equidad y el reparto de la proporción según los méritos. Así, la ética aristotélica vincula la vida moral con la vida política, mostrando que una sociedad justa requiere ciudadanos virtuosos que actúen con prudencia, moderación y compromiso con el bien común. Para él, la justicia era lo más importante porque organizaba la vida en común y significaba cumplir las leyes respetadas a los demás y distribuir de manera proporcional los beneficios, responsabilidades según el mérito de cada uno. Entonces, en este adecuado al caso Vacunagate, muestra cómo la corrupción y la ambición personal de los gobernantes pueden socavar la justicia y el bienestar de la sociedad al actuar por sus propios intereses y por el bien común. Entonces, los líderes traicionan la virtud y la razón que deberían guiar su poder, generando desconfianza en la ciudadanía. Ahora veremos desde la perspectiva de los contractualistas tenemos a Hobbes. ¿Qué decía Hobbes? Hobbes planteaba que debido al egoísmo humano se necesita un soberano absoluto que mantenga el orden. En el caso del Vacunagate, refleja cómo las autoridades rompieron el contrato social con los ciudadanos. Desde Hobbes, que muestra ese egoísmo de los funcionarios que priorizaron sus intereses personales sobre la seguridad colectiva. Según Locke, sostiene que las personas tienen derechos naturales y que el poder debe ser limitado y delegado para el pueblo. ¿Para qué? Para que los protejan. Para Locke constituye una violación de los derechos fundamentales. Claro, ya que si uno cifra su confianza en una autoridad y piensa que lo va a cuidar y te falla, entonces, ¿qué se puede pensar?
¿no? Entonces, para Luc, eso decía, que constituye una violación de los derechos naturales como la vida y la igualdad en el acceso a la salud y un abuso de poder que la justicia la exigía. Ahora, en cuanto a Rousseau, en cambio, enfatiza. ¿Qué dice Rousseau? Rousseau dice que la soberanía reside en la voluntad general del pueblo, buscando el bien común. Rousseau interpreta como un atentado contra la voluntad general, el bien común, donde los líderes traicionan la cohesión social y la democracia, destacando la necesidad de restaurar la justicia y la igualdad. Ahora, ¿qué dice Kant? Este filósofo tiene algo muy interesante, ¿no? Su principio central es el imperativo categórico. Indica que las acciones deben ser universales, sí, y que se debe respetar la dignidad de todos. Para Kant, lo moral depende de la convicción interna y la razón práctica, diferenciándose del cumplimiento meramente legal, de modo que lo correcto se hace por obligación ética y no por conveniencia. En el caso del vacunagate, si se aplica, los funcionarios que se vacunaron antes que los grupos prioritarios actuaron moralmente mal según Kant, pues lo hicieron por interés propio y no por deber. Su conducta violó principios universales de justicia y respeto a la dignidad de los demás, rompiendo la confianza y la equidad, aun cuando legalmente no se infrinjan normas explícitas. Conclusiones. El caso del vacunagate evidencia que la corrupción y el abuso del poder de los altos funcionarios que antepusieron sus intereses personales al bien común vulneraron los derechos fundamentales. Jurídicamente, por ejemplo, los delitos como cocusión, colusión y peculado, mientras que desde el punto de los filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón y Kant criticaron sus actos pues por falta de ética y virtud, ¿no? Recomendaciones. Se recomienda sancionar a los responsables del vacunagate para evitar la impunidad y restaurar la confianza ciudadana, reforzar la transparencia y los controles externos en la gestión sanitaria mediante la participación de organismos independientes y la supervisión ciudadana, y promover una cultura de deber, igualdad y solidaridad, asegurando que el acceso a los recursos públicos se base en principios éticos, democráticos y de justicia social. Ese sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.